hay que tener en cuenta que hay límites que definitivamente no existen y punto, no se le da más rueda al asunto. Pero sí hay algunos casos donde uno habla de límites al infinito, que ya lo analizamos, pero también vamos a mirar, ¿y qué pasa si yo coloco límite cuando x tiende al infinito? Es decir, cuando el infinito está en el valor que yo quiero acercar. Eso existe. Y vamos a mirar cómo se analiza ese tipo de casos. ¿Listo? Entonces, repasando lo de ayer, yo les decía que, bueno, que el primer aspecto a tener en cuenta es límite de álgebra, es reemplazar el valor al que tiende, y de ahí yo miraba qué valor daba, ¿sí? Entonces vamos a mirar ya desde una vez de manera algebraica y vamos a estudiar ese tipo de aspectos. Entonces, revisemos, acordémonos porque quiero que repasemos bien y miramos la gráfica para analizar lo que vimos ayer, ¿sí? O sea, lo vamos a resolver gráficamente, pero la idea es que, perdón, algebraicamente, pero la idea es que analicemos con lo de ayer, qué podría pasar con la gráfica, o sea, qué nos puede indicar esa parte algebraica. Bueno, empecemos con este. Entonces, si reemplazo directamente abajo, me daría 0 sobre 0, ¿sí o no? Sobre 0, entonces no miremos el reemplazo porque ya sabe que no va a funcionar. Bueno, ideas, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Qué caso de factorización? Ah, iba a decir factorizar. Sí, toca factorizar. Eso ya fíjese que lo que quiero saber es, bueno, es que me toca repasar aquí porque ¿saben qué pasa? Que cuando evalúo este tema, el problema es que se me les olvida los casos de factorización que vimos y si usted no factoriza, pues nos quedamos ahí. Entonces hay que repasar ese casito, ¿listo? Empecemos. Bueno, este no se puede factorizar porque ya es un polinomio que no tiene factorización, pero ¿qué puedo hacer en este? Diferencia Diferencia de de cuadrados. cuadrados. Listo, entonces sería x a la 4 menos 81, que lo volvería x a la 2 menos 9, x a la 2 más 9, ¿sí o no? ¿Más sugerencias? Otra vez diferencia de cuadrados. A este, ¿no? El otro no se puede factorizar, este ya muere así. El de acá se le puede hacer x menos 3, x más 3, y este, como no se puede factorizar, x al cuadrado más 9. O sea que ya ahí quedó factorizado totalmente. Entonces, bueno, aquí le va a parecer un poco engorroso, pero toca así, límite cuando x tiende a menos 3 y ahora escribimos la factorización. X menos 3, x más 3, x al cuadrado más 9. Y resulta que acá se cancela la indeterminación, ¿cierto? Se O cancela, sea, queda x menos 3 x al cuadrado más 9. exactamente. Entonces nos quedaría límite cuando x tiende a menos 3 de x menos 3, eliminé eh, la indeterminación. Ojo, esto me lo tienen que escribir bien. No me voy a dejar con pereza y empiezan a escribir solo el polinomio. Ahí le bajo nota. Porque acuérdense que yo no he hallado el límite y estoy hallando el límite. Entonces, esta partecita siempre se escribe hasta que reemplace. Entonces, aquí ya puedo reemplazar. Nos daría menos 3 por menos 3 al cuadrado de una vez. Pongamos 9, ¿no? Para que sepa que ya lo elevé al cuadrado. Entonces empezamos. Menos 6. 9 más 9, 18. ¿Esto cuánto daría? 18 por 9, 72. 6 por... Espérame. 108. Entonces nos daría menos 108. Entonces ahora hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa en este caso con el menos 118? Listo. Quiere decir que el límite existe, pero el punto no. ¿Vale? Eso quiere decir que debe pasar algo así, ¿no? Es decir, la curva se va acercando a 108 en Y, menos 108, perdón, y el valor del punto no existe. ¿Listo? Es el caso que vimos ayer. Acuérdense que esos son los análisis que estamos analizando. Profe, Eh, ¿cómo sabes si el punto existe o no existe? pues es que mira, si tú tienes, Por la determinación que tiene. claro, porque si yo pongo f de menos 3, pues es la indeterminación. Por eso es que el método de reemplazo no nos sirve, porque ya tienes una indeterminación ahí, mira. Al final, bueno, aquí no sé cuánto da, 3 a la 4 da 81. O sea, da 0 sobre 0. ¿Sí ves? ¿Por qué lo sé?
Porque acuérdate que la primera estrategia que yo hago algebraicamente es reemplazar, pero si el reemplazar no me sirve, paso a la algebraica. Como pasé a la algebraica es porque el punto no existe. ¿Mm? Entonces es por eso. Inclusive, normalmente en las racionales significa que el punto no existe. ¿Sí? Listo. Ojo que, bueno, aquí grafiqué porque quería mirar cómo se comporta la función y pues efectivamente estamos hablando, se me fue de -3. De -3, pues miren cómo la función como que pega ese bajo. Entonces lo que pasa ahí abajo es que el límite existe, pero el punto no. O sea, la función tiene la característica que les dije ahorita. O sea, esta, la que les estoy encerrando acá. ¿Listo? Miremos otro. Aquí que podría aplicar. Bueno, este es Diferencia de cubos. diferencia de cubos. Entonces, ¿a quién se me acuerda cómo es que es la fórmula? Creo que los primeros son al cuadrado. Primero, Y es la raíz del primero menos la raíz cúbica del primero menos la raíz cúbica del segundo. Listo. Y el otro no me acuerdo. es Dos. el primero al cuadrado Sí, menos señor. menos 2 veces el primero por el segundo, más, No, creo que ahí es más. Y es más. ¿es es más? más. Ok, entonces es más. Y todos son positivos. 2 veces el primero por el segundo, No, tampoco. Más No, el b al cuadrado. es el primero por el segundo. No dos veces uno. ¿El otro cuál sería? Me están haciendo trampa, mire. Más 4. no. El teléfono es activo, profe, en serio. Ajá. Entonces, sería ¿En serio? perdón, espere que aquí escriba. Acuérdense de esas, porque es que Menos 4. le puede aparecer cualquier. No, señor. ¿Qué pasó con esos casos? Acuérdense que es que le puede aparecer cualquier caso. Mire, la fórmula de diferencia de cubos es a menos b al cuadrado más ab más b. Este nunca es negativo. Y el de suma al cuadrado es a más b al cuadrado menos. Ok, sí, ese es exacto. Ok, ya. Acuérdense que era que si es negativo, entonces todos estos dos van positivos. Y que si es positivo, entonces el de la mitad va negativo. ¿No te acuerdas? Ahí sí toca de memoria, chinos, pero bueno. Entonces, esta es la factorización. Recuerde que este trinomio nunca va a ser factorizable. O sea, usted nunca lo va a volver ni ponerle a aplicar ni x al cuadrado más bx más c, nada. Porque ese polinomio, ese trinomio, siempre te va a resultar no factorizable. Entonces, listo. Listo. Profesor, pero ¿por qué factoriza ahí si ahí no se indetermina? No, es que se indetermina abajo. Lo tengo que factorizar para eliminar. Pero menos es que abajo, 3, menos abajo 2, queda menos 1. Menos 5. Fue pucha, ya te entendí. Otra vez mis ejercicios. No se determina en ningún momento, sí. Sí, tienes razón, no me fijé en eso. Es que sería un -2. Sí, más 2. Estamos estudiando los casos que se indeterminan. Discúlpenme, no sé qué pasó. Entonces aquí sería más 2 para tener el problemita. Sí, tienes razón, ahí simplemente hubiera reemplazado y ya me daba. Porque se me olvidó verificar primero. Entonces, bueno, hagámoslo con este que es que necesito es estudiar lo de caso de factorización. Más 2 2 menos 2, 0 y hay indeterminación. Gracias por la aclaración que ni me había fijado. Y mire, hasta escribí bien el número. Entonces, aplicando el trinomio, perdón, la diferencia de cubos se va, y entonces nos quedaría el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más 2x más 4, ¿sí? Y entonces fíjense que qué gráfica nos va a dar. Eso es una parábola. Solo que es una parábola donde el punto 2 no existe. Bueno, bueno, aquí le puse esto y no hay necesidad. Vamos a reemplazar. Y entonces en 2, ¿cuánto nos daría? Sería igual a 2 a la 2 más 2 por 2 más 4. Igual a 2 a la 2, 4, 2 por 2, 4. Entonces sería 12 si no estoy mal, ¿cierto? Ese sería el límite. Ahora, quiero que analicen lo siguiente. Como al cancelarlo se nos volvió una parábola, simplemente esto lo que se nos convierte en la gráfica es una parábola donde el punto no existe. ¿Sí? O sea, es una gráfica con las mismas características de una parábola, solo que en el punto -2 hay un punto vacío. Esa es la característica de esa función. ¿En dónde? En +2. Pues si miramos acá la gráfica, bueno, en +2, ¿dónde está acá? Mire, ojo, GeoGebra nunca te va a pensar esto. Él te lo marca derecho. Pero acá tenemos lo siguiente. Esta es la función. Entonces, en este caso, fíjense que los vecinitos
se están acercando, pero el límite existe y es 12, pero el punto no existe. Y todo eso, sin necesidad de gráfica, pues yo ya lo pude saber por esta parte algebraica. ¿Listo? Es como la idea. Miremos otro. Aquí. Espere, verifico primero. Si nos daría 0 menos 3. Ay, creo que no. Es que ¿saben qué pasó? Que tomé los ejercicios, pero no cambié el X. Por eso es que me quedo así. Espéreme, ¿en cuál se indeterminaría ese? 3x al cuadrado. Sí, claro. Por eso es que qué pena. Ahí sí me equivoqué. Es porque copié los ejercicios, pero no le cambié el X. Vamos a factorizarlo para saber la indeterminación. ¿Listo? Y ya verifico en qué punto era porque no me acuerdo. Bueno, digamos que estuviera indeterminado. Entonces tengo que, el de arriba no lo puedo factorizar pues porque no tiene factorización y el de abajo es un 3x al cuadrado menos 5x menos 2. Entonces acuérdense que este es el caso de diferencia de, perdón, trinomio de la forma. A ver, ¿quién me dice cuánto? Que se pone sobre 3, ¿no? O sea, en ese caso. Sí, señor. ¿Alguien me puede decir cuánto daría esa factorización? Es que voy a buscar aquí una cosita del... sí, es el caso ax al cuadrado más bx más c. Díganme, ¿quién me dice cuántos queda la factorización? Dos por 2, 4. 4 por 3, 12. Ya, acá es, qué pena con ustedes, acá es más 2. ¿Listo? Por eso es que no daba indeterminado, es más 2. Listo. ¿Alguno me tiene la factorización o ya se me les está olvidando Ay, Dios mío, ese parcial va a estar lindo. Listo. Creo que es así. 1 Da x es menos 2. ¿Sí? Claro, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí. X menos 2, 3x más 1. Perfecto. Listo, vamos a mirar. Sí, señor, está haciendo cierto. Entonces aquí, listo, indeterminado. Límite cuando x tiende a 2 sería x menos 2 sobre x menos 2. Acá cierro 3x más 1. Y fíjense que cancelo y nos daría límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre x, 3x más 1. Y entonces eso nos daría un sexto. ¿Listo? Y ese sería el valor. Mentiras! Un séptimo. Un séptimo, y lo saco rápido. Un séptimo, sí, señor. Entonces, ojo, que esta sí tiene asíntota, ¿no? Una asíntota en un tercio. Entonces, cuando yo coloco acá, fíjense la ecuación. Uy, esperen un segundo que dejé activado el WhatsApp. Y por eso se me está... Espérenme un segundo que... entonces, miren la gráfica. En este caso sí estaría hablando de una función... listo. Estoy hablando de una función con asíntota porque es que fíjate que cuando yo la simplifiqué un séptimo, entonces en ese caso sí se quedó con una forma racional. O sea, cuando usted queda con 1 sobre 3x más 1, pues es una forma racional, por lo tanto tiene asíntota y pues aquí está, ¿listo? La asíntota en este caso sería un tercio. Entonces, pero en este caso el límite existe, que para esta nos dio en cuánto, en 2, ¿cierto? O sea, es este. Aquí debería haber un huequito. Vuelvo y repito, GeoGebra no les va a hacer esos huequitos, eso se lo tiene que analizar usted. Entonces aquí está el límite, cuando usted aproxima a 2, se está acercando a un séptimo. ¿Sí? Y el punto no existe, ¿vale? Miremos este. ¿Cómo quedaría la factorización? ¿Alguien me puede colaborar con la factorización? Y vuelvo y le digo, me disculpo porque es que a todos les quedó más 3 porque yo transcribí el ejercicio, pero no transcribí el valor de x más, por eso es que me quedó así, más 2. Listo, entonces en este caso sería 3x menos 2. ¿Cuánto nos daría esta factorización? Repásenme factorización, chicos, porque esa parte obviamente tiene que usted ser hábil en esa parte para hacer
el despeje, o sea, la cancelación. Bueno, Profe, si digamos yo que, o sea, la función en la que me dan para hallar el límite no tiene indeterminación, pero yo quiero hallar el límite por medio de los métodos algebraicos, ¿es válido? sí, sí, inclusive te ahorraría hacer cálculos, pero pues normalmente se utiliza para cuando hay indeterminaciones, ¿vale? Si tú lo llegaras a hacer, no habría problema. Bueno, por aquí Murillo me escribe x menos 2 y se me fue y no alcanza a mirar el otro 2x más 1. Pero me pongo el chat. Sí, señor. Sí, listo. Sí, así Y queda, pues así queda. entonces aquí le quedaría límite cuando x tiende a 2 de x menos 2, 2x más 1 y abajo x menos 2. Entonces se cancela, nos queda límite cuando x tiende a 2 de 2x más 1. Y pues reemplazo y daría 2 por 2 más 1. En este caso sería 5. Ese sería el límite que quedaría para ese caso. Lo mismo, chicos. Si se fijan, bueno, alguien me dice, ¿qué forma tiene la gráfica? ¿Y qué se diferencia de esa gráfica original? ¿Qué forma tendría? Es una lineal. Pero una recta. Exactamente, es una recta. Y esa recta va a tener un hueco. ¿Listo? Porque usted dice, pero ¿por qué me estoy dando cuenta de eso? Porque cuando usted hace la cancelación, lo que le queda va a ser la forma original de la curva. Y eso que le quedó, que se me perdió otra vez acá, fíjense, es de la forma mx más b, o sea, es una recta, y es una recta creciente. Entonces, lo más probable es que es una recta que es creciente, pero en el punto 2 hay un hueco. Por eso es que no existe el punto, pero sí existe el límite. ¿Listo? Y pues acá, vuelvo y les pongo acá está la gráfica. Pero en 2, que es este, fíjense que no existe el punto, o sea, tiene que ser así. Pero acá sí el límite existe. ¿Sí? Yo se los estoy emparejando con el gráfico como para que usted sepa qué es lo que está hallando, ¿no? Pero pues no es que tenga que ser el gráfico, es para que sepa que cuando obtiene esto, pues le está pasando esto. Hay una curva con un punto que no existe, pero el límite sí. ¿Vale? Entonces, Una recta, una función afín, ¿no? sí, en este caso funciona afín, ¿sí? Bueno, no, mentiras, esta no sería función afín porque es que, bueno, se quedaría con la duda porque estamos hablando, a pesar de que tiene las características de una recta afín, existe un punto que no está definido. Y bueno, consulta, me toca preguntarme eso, o sea, ¿será afín? Tiene comportamiento, pero se diferencia de que su dominio no son todos los reales, ¿listo? Porque ahí ya nos está fallando el 2. Bueno, quiero que observen este. Resulta que este casito sí es nuevo. A veces, sobre todo para demostrar derivadas de racionales, eso ya me va a entender después, existen estos límites. Mire, usted de una vez se puede dar cuenta que ese límite no existe. ¿Por qué? Porque al reemplazar el 0 queda abajo. 0 al cuadrado 0, entonces ya tengo indeterminación. Ese caso se llama caso por método de racionalización. Este no es por factorización, sino por racionalización. ¿Yo cómo identifico que es un tipo de racionalización? Porque normalmente cuando hago este tipo de casos, la raíz no está completa, o sea, no está en el denominador completo. Digamos, este no tendría ese caso, porque la raíz está tomando todo el numerador. Diferente sería si yo hago esto, ¿sí? Porque aquí el radical solo está tomando un sumando y el otro está aparte. Ahí yo me puedo dar cuenta que tengo que utilizar racionalización. Bueno, usted me va a decir, profe, pero ¿cuándo me van a salir ejercicios de esos? Cuando tengamos que demostrar derivadas de radicales, o sea, cuando es un tema que va después, nos toca hacer esto. Es por eso que se los explico de una vez. Entonces resulta que cuando tú tengas un límite como este, tienes que hacer un trucazo que se llama racionalizar. Racionalizar es lo siguiente. Vas a coger la parte que tiene raíz, ¿sí? Toda esta, o sea, el numerador, y vas a escribir la misma expresión, pero en vez de menos, un más. Fíjense acá. Más 3. Sobre, y vas a dividirlo por lo mismo. O sea, esto es como que estoy creando un 1. ¿Qué quiere decir eso de crear un 1? Si yo cancelara esto, se me vuelve un 1. Y esto por 1, pues no afecta. Entonces, como está lo mismo arriba y abajo, no afectaría la expresión. O sea, es equivalente. Solo que yo le coloco, en vez de menos más, ya vamos a mirar por qué. Pero siempre que tengas un radical, o sea, un límite con esta característica como te muestro acá,
Entonces lo que vas a hacer es racionalizar, y racionalizar es poner arriba y abajo la misma expresión, pero con el signo contrario. Importante lo del signo contrario porque si no, no sale. Y entonces fíjense lo que voy a hacer. Voy a ponerlo aquí aparte para que usted sepa qué es lo que pasó. Resulta que entonces usted tiene aquí x al cuadrado más 9 menos 3, que es el primero, el que tengo, y en el otro voy a tener raíz de x al cuadrado más 9. Aquí lo que estoy haciendo es multiplicando lo de arriba, el de numerador, solo que lo estoy haciendo así para que no se revuelva todo. Y empiezo, miren, voy a cambiar aquí de color para, mira. Entonces, mire, primero este con este, ¿listo? ¿Cuánto daría raíz de x al cuadrado más 9 por raíz de x al cuadrado más 9? En este caso, se elimina. Se eliminaría el radical y quedaría el... Porque quedaría el cuadrado y se cancela, ¿no? Con la raíz. Ahora voy con este. Este por este, ¿cuánto daría? Más por más da más. Y como son pues, expresiones... la raíz con el término. Ajá, muy bien. Se deja indicado. Y acá se da lo mismo. Esta de acá nos da lo mismo, miren. ¿Por qué? Porque es el número con el radical, pero va a quedar negativo. ¿Sí? Y nos da esto. Y abajito, más por menos, el último que nos queda, que sería los dos números, sería menos 9. Pero esto tiene la siguiente ventaja. Como estos son iguales, se cancelan. Y entonces al final nos quedaría x al cuadrado más 9 menos 9. Pero fíjense qué pasó. Más 9 menos 9 se va y nos queda x al cuadrado. ¿Sí ven? La razón por la que hago este con más es porque como se vuelve una diferencia de cuadrados, en pocas palabras, el término del radical se me elimina. ¿Por qué? Porque la parte primera, como lo eleve al cuadrado, pues se va con la radical, y las partes medias se van porque quedan con signos contrarios. Por eso es que siempre lo tengo que hacer con el signo contrario. Si tú lo haces con el mismo signo, pues se te va a complicar porque te daría más 6 raíz de x al cuadrado más 9 y eso no lo va a simplificar nadie. Entonces fíjense cómo queda esto. Voy a seguir acá. Entonces cuando usted ya escribe eso, entonces dice, bueno, todo esto que está arriba ya fue lo que me dio acá. Se me vuelve x al cuadrado, ¿no? Sobre, ¿qué hay abajo? X al cuadrado. Simplifico. Esto y esto nos da límite cuando x tiende a 0, ¿de qué? De 1, ¿no? Porque eso es lo que nos da esa simplificación. Y pues como es un número, el límite de un número, pues no lo hemos analizado, pero el límite de una constante pues va a ser ese número. Profe, ¿qué pasó Dime. con el que estaba abajo? No sé. Ay, perdón, ¿yo qué estoy haciendo? Ay, Dios. Ay, Dios mío. Espere. Ay, no, chinos. Yo como que me voy a tomar un vivecien, que ya estoy que me... Perdón. Hoy sí se me fueron. Descanso. Hoy necesito un parcial para no tener que hablar todas las 2 horas. No sé por qué se me viene solamente mentiras. Entonces, perdón, perdón, o sea, me va a tocar borrar ese video hoy. Ay, sí, ya se me olvidó. Ay, fue mucha, no, en serio que sí estoy. A ver, perdón, lo de arriba, lo de arriba, x al cuadrado, este sí da vergüenza, bueno. Lo de arriba queda así. Lo de abajo queda x al cuadrado, pero obviamente No, esto... una pregunta. Tienes que multiplicar por todo lo que hay acá abajo. ¿Sí? X al cuadrado más 9 más 3. ¿Sí? Claro, porque mira, esto con esto se nos vuelve x al cuadrado, que fue lo que hice acá. Y este con este, pues se multiplica y quedaría x al cuadrado por todo esto. ¿Sí? Y entonces ahora sí, perdón, cancelo, que me comí fue esa parte. Entonces sería igual al límite, cuando x tiende a 0, de, esto se nos volvería 1 sobre, y aquí nos quedaría, bueno, voy a quitar el paréntesis, raíz de x al cuadrado más 9, más 3, ¿sí? Entonces fíjense que, ¿cómo es el paso? Repito, acá haces el multiplicar con el mismo signo, perdón, con el signo contrario, haces la operación. Normalmente la idea de hacer esto es que se te elimine el radical, ¿sí? Que te quede algo así sin radical, porque si te queda con radical, grave. Y lo de abajo simplemente se deja multiplicado, pero siempre, o sea, si el truco te funciona, porque al final es como una técnica para eliminar la indeterminación, tiene que cancelarse algo de arriba con lo de abajo, que es lo mismo que pasa con la factorización. Y entonces al final te queda 1 sobre esto. Y ya que, perdón, voy a usar aquí el recuadrito para continuar y no mezclar, pues ahí lo que queda es hacer el reemplazo, ¿listo? Entonces nos daría 1 sobre raíz de 0 al cuadrado más 9 más 3. Entonces,
Aquí ya no uso límite porque cansé. Entonces, miren esto, 0 más 9, 9. Raíz cuadrada de 9, 3. Entonces nos quedaría 1 sobre 3 más 3. ¿Sí? Y al final la derivada sería, perdón, la derivada, el límite sería, un sexto. Esa es la idea de esa racionalización. Es decir, la idea de la racionalización es que usted elimine ese radical para que al final nos quede esto. Ojo con esto. Esta función la vimos ayer. Yo se las mostré en un gráfico y la íbamos a hacer gráfica. Este límite, si usted lo hace ¿por qué le iba a decir yo? Por GeoGebra, le tiende a fallar porque como tiene valores muy pequeños, cuando coge valores muy pequeños, la gráfica como que se desordena. Eso tiene que ver con la capacidad de datos que pueda guardar una computadora. Entonces, como son muchos los decimales que pide, entonces normalmente la gráfica no te va a salir bien. Pero el método de racionalización sí te ayuda a sacarlo algebraicamente. Señor. Profe, ¿esa técnica solamente funciona cuando queremos eliminar un radical del numerador o también funciona con denominador? También funcionaría, pero si hay una indeterminación, ¿vale? La idea es que si hay una indeterminación, sí se podría utilizar, aunque me tocaría mirar porque creo que no hay casos. Normalmente el caso es para eliminar el de abajo. Pero bueno, ¿alguna preguntita del proceso? Bueno, que me quedo... Ya lo miramos, ¿listo? Entonces mira, acá. Voy a mirar este ejemplito. Primero hacer el segundo. Es bueno, listo, de una lo hacemos. Entonces, repito, hay un término con radical, eso sí lo que quiero que analicen. Cuando utilizo, no es que siempre que veo un radical ya lo voy a utilizar. Cuando hay un término que tiene uno de los sumandos tiene radical y el otro no. ¿Sí ven? Lo mismo acá, mira, uno de los sumandos tiene radical, el otro no. Y obviamente que haya una indeterminación, pues porque si no hay indeterminación, simplemente se reemplaza, ¿vale? Listo, entonces, ¿aquí qué hago? Multiplico por el opuesto. El opuesto sería raíz de x más 2. Ojo, al radical no le cambia signos, es el que está entre los dos términos. Sobre raíz de x más 2 más 3. ¿Sí bien? Entonces, listo. Acá escribo el resultado. Límite cuando x tiende a 7. Y entonces, ¿cuánto nos daría el producto de arriba? Voy a hacerlo por acá. Entonces, el producto de arriba de x más 2 menos 3, factor de x más 2 más 3. Entonces, miren, lo mismo. El primero con el primero, entonces nos daría x más 2 porque la raíz se cancela. El otro nos daría más 3 raíz de x más 2 menos 3 raíz de x más 2. ¿Sí? Y más por menos da menos 9. Estos se van, la idea es que siempre pase eso. Y acá miren lo que nos da x más 2 menos 9, x menos 7. Entonces fíjense que por ahí va el asunto porque lo que uno busca es que se elimine algo de lo de arriba. Entonces fíjense que nos quedó acá. Abajo nos quedaría señalado, indicado. Uy, espérenme que escribí como feito eso. Entonces aquí lo que hago es... acá, miren, raíz de x más 2. Por más 3, perdón. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que se nos va este con este, y entonces nos daría límite cuando x tiende a 7 de 1 sobre raíz de x más 2 más 3. Y entonces ahí sí ya puedo reemplazar por 7, que nos quedaría 1 sobre raíz de 7 más 2 más 3. Y bueno, aquí nos da lo mismo. 7 más 2, 9. Raíz de 9, 3. O sea que quedaría 1 sobre 3 más 3, que sería un sexto también. ¿Sí? Entonces, el proceso es el mismo. Repito, identificas que se trata precisamente de una radical más o menos. Aquí puede ser cualquiera de los dos porque uno usa el signo contrario. O sea, en los dos utilicé más, menos, pero uno puede utilizar el más también. Y entonces aplicas el mismo, ojo, el que cambia de signo es este no. Haces la multiplicación, obtienes este valor. Uy, esperen un segundito. ¡Oh, Dios! Listo. Obtienes este valor y entonces, miren,
esta multiplicación siempre va a tener la misma estructura. El primero es este sin el cuadrado, sin el radical, porque los cuadrados se cancelan. El segundo, con el tercer término, se tienen que cancelar porque se supone que quedan con signos contrarios. Y da menos 9. Entonces, entonces queda x más 2 menos 9 más x menos 7. O sea, siempre tiene que buscarse que quede algo igual para que se cancele. ¿Listo? Profe, Señor, dime. si ese radical estuviese tomando todo el denominador, o sea, ¿eso nos garantiza que el límite sale reemplazando o algo así? Pues es que eso dependería de muchas cosas, Chino. O sea, primero sí, lo que tú dices, tocaría mirar si hay una indeterminación. Pero te digo la verdad, uno de los procesos que uno estudia es este, porque en un tema más adelante uno tiene que hacer unas demostraciones de algo. Entonces, esta es la forma de poder llegar a esa demostración. Tal vez en otro tipo de radical tocaría analizar cómo podríamos llegar a mirarlo. ¿Listo? La razón, vuelvo y le repito, por la que estudiamos este caso en particular es porque hay unas demostraciones que tenemos que hacer cuando estemos en el tercer corte y necesitan este límite. Entonces, esa es la idea. Dime. Este método siempre, o bueno, la gran mayoría de casos, el denominador, el radical va a quedar ubicado en el denominador, ¿verdad? Sí. Lo que haces es bajar el radical. Pero más que bajar el radical, lo que buscas es eliminar la indeterminación. Porque si te fijas, es lo mismo que hicimos en la factorización. Fíjate que aquí había un x menos 7, que es lo que me indetermina la función, y aquí lo que hice fue eliminar ese x menos 7. Consecuencia de eso es lo que dices, que el radical se baja, pero en esencia uno lo que busca es eliminar esta indeterminación, ¿listo? Entonces, a ver, háganme el otro ejemplo, a ver. ¿Cuánto me les da? A ver si... Profe, una pregunta, ¿y la multiplicación de ese raíz, raíz de x más 2 menos 3 por el otro, dio eso, x más 2 más 3, raíz de x más 2, ¿eso dio? Lo que pasa es que cuando tú multiplicas, espera acá, cuando tú multiplicas este con este, como son iguales, ¿qué queda? X Se más 2 cancela. elevado al cuadrado, entonces por eso es que se cancelan, por eso es que el Listo. escribe X más 2. Y este 3 sí es por esto, ¿no? Este por 3 da 3 raíz de X más 2 y este por este da menos 3 raíz de X más 2. Eso es lo que se... Listo. Listo, profe. Gracias. Bueno, hagan el que está aquí al ladito, que le encierro aquí en azul para ver si me dice entender, pero hágalo para que sepa cómo es el algoritmo. Ya, profe. ¿Listo? Entonces, espérame. Profe, había 1 sobre raíz de 2. ¿Cuánto? 1 sobre raíz de 2. Ya miramos, ya lo verificamos, ¿listo? 1 sobre raíz de 2. Si hay alguno que me lo escriba ahí por el chat, miremos si estamos de acuerdo. Pues ya dijeron que era 1 sobre raíz de 2, pero llegue a ese 1 sobre raíz de 2, porque una cosa es que sepa la respuesta y otra es que llegue allá. Voy a borrar este. Profe, a mí me da un medio. Ya revisamos, ¿vale? ¿Un medio? Por aquí me dicen que les da es un medio. Vamos a verificar cuál es el que tiene razón. ¿Listo? Entonces, pero voy a borrar primero esto y hacemos ese segundo ejemplo. No hay ninguno de esos. Ahí está, revisamos. Listo. Entonces vamos a mirar aquí. Demos un minutico más para que los demás terminen y ya lo resolvemos. Listo, la mayoría me le dio un medio, ¿listo? Bueno, a ser que me dijeron que por qué 1 sobre raíz de 2. Listo, voy a hacerlo por acá para que usted lo verifique. Voy escribiendo el ejercicio mientras. Listo, entonces acá 1 más h sobre eso no. Y aquí h. Listo, entonces obviamente reemplazando no funciona. Voy a multiplicar de una vez por raíz de 1 más h
más 1 sobre raíz de 1 más h más 1, ¿sí? Y entonces, eso, voy a hacerlo aquí rápido para no demorarnos con esto, porque es que si usted encuentra la regularidad, usted ya sabe que esto va a dar 1 más h, ¿cierto? Menos 1 al final, al hacer todo, y ahorita lo corregimos. Entonces nos daría h, raíz de 1 más h, más 1. Entonces aquí, fíjense que este 1 menos 1 se me vuelve un 0, y este se cancela con este, ¿sí? Porque al final esto se me vuelve un 0 con este, y entonces aquí, al final quedaría el límite, h tiende a 0 de 1 sobre raíz de 1 más más h, que sería 0. Ah, perdón, no la he reemplazado. Más h más 1. Uy, estoy escribiendo terrible. Entonces aquí haría, eso es igual a, reemplazando 1 sobre raíz de 1 más 0 más 1. Y entonces nos daría 1 sobre raíz de 1, 1 más 0, 1. Y raíz de 1, 1. Entonces quedaría 1 más 1. Entonces, efectivamente, la respuesta es 1 medio. ¿Listo? Verifica a ver el que me dijo uno, que no me acuerdo quién fue. Verifica qué errorcillo hay por ahí. Pero el proceso es, sí, fíjense que es muy sencillo. Lo que tienen que aprender es a identificar cuándo es que lo voy a utilizar. Y miren que la condición es sencilla. Es un radical, pero en uno de los sumandos, no en todo. ¿Listo? Y normalmente se utiliza para eliminar ese tipo de indeterminaciones. ¿Alguna preguntita sobre ese procedimiento? ¿O es claro? El procedimiento es muy puntual, es eso que le acabo de mostrar. Y si se fija, los casos son muy similares. ¿No? ¿O sí? Ay, perdón. Dime. En el numerador ese 1 menos 1, ¿no se supone que se tiene que cancelar? Sí. Lo que pasa es que lo hice rápido, porque es que, bueno, sí lo hice fue rápido como para no escribir otra vez todo eso. Este con este, eso, con esto me da 0. Eso quiere decir que la h queda solita, por eso es que la puedo cancelar con este. Bueno, digamos que me salté un pasito, pero pues es que en realidad cuando usted cancela este con este, pues da h sobre h raíz de 1 más h más 1. Por eso es que usted al final cancela, porque eso se me vuelve a hacer lo que Sí, ya. hice el paso de una vez. Fue por Ya, eso. Profe, ahí no sería más 1. ¿En dónde? Ahí, En la multiplicación. sí, No, arriba. porque esto es este por este menos por más. Sí, perdón. ¿Sí? O sea, ahí cuando haces la regla de signos, ese queda negativo. Es más, creo que siempre va a quedar negativo porque como son signos contrarios, más por menos da menos. Listo, chicos. Entonces, ese es el método algebraico cuando usted habla de racionalización. Y vuelvo y le repito, normalmente el ejercicio va así. O sea, va como la estructura es esa. Sumado con radical más el otro o menos el otro sobre algo. Ahora vamos a analizar algo. Recuerdan que ayer analizamos funciones a trozos y les decía que uno grafica la función y que de la gráfica pues observaba. Pues eso también tiene ¿una qué? Tiene una solución algebraica, ¿sí? Y esa solución algebraica es función, perdón, de límites laterales, ¿vale? Entonces uno hace lo siguiente. Como esta función está a trozos y yo tengo que hallar un límite, entonces usted dice, por el teorema de límites laterales, yo lo que puedo hacer es partir este límite en dos partes. Entonces, ¿cómo hago? Usted dice primero, límite cuando f de x tiende a x por 4, tiende a 4 por izquierda. O sea, usted lo que va a hacer es partir ese límite en dos. Y el otro sería límite cuando x tiende a 4 por derecha. De f de x. ¿Listo? Es decir, lo vuelvo bilaterales. Es decir, el que está inicial es bilateral y lo parto por izquierda, lo parto derecha. O sea, límite lateral. Cuando yo Perdón, profe. Señor. Se salió un poco. O sea, me salió un momento de la clase por internet. Sí. Hay una función a trozos. ¿Qué es lo que hay que hacer? No, estoy explicándolo. Ok. Listo. Les estaba diciendo que ayer analizamos la función a trozos gráficamente, que yo les decía cómo con una gráfica yo puedo analizar que se trata de
de un límite que exista o no. Hoy estamos mirando cómo analizo una función a trozos o tramos, bueno, eso tiene varios nombres, por tramos, por trozos, analíticamente, es decir, algebraicamente, ¿listo? Les decía que al igual que ayer tenemos que utilizar el teorema de límites laterales, es decir, como esta función está dividida en dos partes, yo tengo que partir ese límite tanto en izquierda como en derecha, pero no en cualquier punto, obviamente lo vamos a hacer en este punto, ¿listo? Entonces fíjense qué hace uno. Uno llega y dice, bueno, si estoy hablando de los términos que son a 4 por la izquierda, estoy hablando de 3,9, 3,99. ¿Cuál función estoy utilizando ahí? Pongámosle aquí A y B, ¿listo? ¿Seguro? La B. Miento, La B, perdón. Exacto, entonces tú lo que haces es reemplazarla por esta. ¿Listo? Y entonces uno dice, bueno, entonces, como no hay indeterminación, pues apliquemos la de reemplazo, ¿sí o no? Menos 2 por 4, 8, y entonces nos daría 0. ¿Sí ven? O sea, usted parte la función, pero todo lo que hemos visto de límites lo hace ahí. Usted aplica si necesita factorización, pero obviamente lo primero que hace es reemplazar. Si reemplazar no tiene ningún problema, listo. Ahora voy por este lado. Señor. Menos 2 por menos 4, ¿o cómo es ahí? No entendí. No, porque esto no es un negativo del número, ¿vale? Esto está indicando que es un límite por izquierda. No lo tomes como si fuera un número negativo. Aquí lo que está diciendo es límite por izquierda, ¿vale? Y aquí como lo mismo dice límite por derecha, pero ese no es un signo del número. El número es 4. Que son menores de 4. No. Bueno, no sé si así sería bueno decirlo, pero yo lo llamo más es los 4, pero tomándolo hacia la izquierda. Y este es 4 tomándose a la derecha. De pronto hasta lo que dices tienes razón. Sí, serían los menores a 4 y los mayores a 4. No sé si aplique para todos, pero en pocas palabras usted está partiendo el límite en dos partes y lo está analizando por izquierda y por derecha. Les vuelvo y les digo, el primero, o sea, la primera parte utiliza la parte B y como es un límite sencillo, pues aplico reemplazo. Y en el segundo, creo que también no hay lío, porque ya escribo, bueno, entonces esta es la parte de los mayores, ¿sí? Que son los que están a la derecha de 4, o sea, 4, 5, bueno, 4.1, 4.01, bueno. Esos están utilizando la parte A, o sea, la de radical. Entonces coloco x menos 4 y reemplazo. Porque este no tiene ningún problema. Entonces en este caso da 4 menos 4 igual a 0. Esto que acabé de hacer es cómo uno demuestra un límite de una función a trozos por límites laterales sin usar la gráfica, ¿vale? Ahora, pregunto, acordándonos de lo de ayer, ¿existe o no existe el límite? Existe. Exacto, o sea, recuerden que el teorema del límite lateral que dice, pues simplemente dice que usted calcula los límites laterales, o sea, por izquierda y por derecha, y que si el límite es igual, pues simplemente entonces el límite existe y es el que se acerca a los dos, o sea que el límite es 0. ¿Sí? Y ahí no tuve que graficar, ahí lo que hice fue hacer una partición de los límites, analizarlos por laterales y es la misma condición, si son iguales no hay problema. Si vemos la gráfica, pues observe que efectivamente existe. Ayer alguien me decía que porque como que siempre analizábamos las funciones a trozos y entonces nos daba que no existía, Exacto. Pero fíjense que sí, que lo importante es que si apuntan, o sea que si las dos funciones están partidas, sí, pero apuntan al mismo valor en ese punto, pues el límite existe mismo acá. ¿Bien? O sea, si uno se fija por izquierda y por derecha, se acercan a 0. Entonces, no, ojo que no es que siempre que sea trozos no exista, no. Puede pasar, hay riesgo, pero no. Eso Una se pregunta, puede hacer de dos formas. Solamente. En un punto yo le puedo decir, señor. O sea, X, o sea, en este caso en el que una a trozos tenga un límite, o sea, que sea determinado, necesariamente los dos valores tienen que coincidir, o sea, X mayor a 4 y X menor a 4. Claro, porque si yo voy a partir el límite, yo tengo que partirlo sobre ese mismo número. Yo no podría partir, digamos, coger uno por 0 y otro porque estaría hallando límites distintos. Vale. ¿Es eso? Sí, profesor. O sea, nunca vas a decir, por izquierda, por derecha, no, pues, o sea, para hacerlo así, no, te toca el mismo valor.
sea, tú lo que estás diciendo es, bueno, me voy a quedar en el punto 4, pero voy a separar la función entre los que se acerca por izquierda y los que se acerca por derecha. Y tiene lógica porque obviamente cuando tú estés definiendo una función a trozos, pues no es igual para los dos valores, en este caso. Entonces me toca partirla por obligación. Pero entonces vuelvo y le repito. Si yo le digo a usted, resuelva el límite gráficamente, pues entonces le toca ponerse a graficar y analizar la gráfica. Si le digo, defínalo de manera algebraica, pues simplemente hace un límites laterales, ¿sí? Y establece pues por reemplazo. ¿Listo? Pero pues es lo mismo. Son dos formas de hallar un límite. Y Creo que lo puede volver un quiero poquito. que analicemos este. Puedo Pero quiero copiar. que... Yo les grabo las clases por eso, chicos, para no estar como tomándome tanto tiempo en eso, pero bueno, agrego un minutico mientras hago una cosita. No, profe, la anterior. Un segundito. Al menos para tomar una foto, profe, la anterior, por favor. Ya, profe. Esperen que estaba hablando solo. Analíticamente uno ya puede verlo y gráficamente, o sea, no tendríamos que hacer la gráfica para hacer este, ¿vale? Y le digo por qué, pues porque si tenemos la estrategia de reemplazar, porque ninguno va a tener lío en cuanto a indeterminaciones o que toca hallar el límite por otra estrategia como racionalización o álgebra, sino que se puede hacer directamente, pues nosotros sin necesidad de hacer la gráfica podríamos hacer esto, ¿vale? Entonces miren, por ejemplo este, límite cuando h de x tiende a 0 por derecha. ¿Cuánto me daría ese valor? Uy, ¿cuál cogemos? Ojo, si se confunde este es x mayor a 0. ¿Listo? Es que esta función está como rara, ¿cierto? Mentiras. Sería la i, el 1 con x, ¿no? Con la primera, ¿sí? Acá está por derecha. Sí, está por derecha. Sería el segundo con... Pero igual nos daría con 0, ¿no? Porque... Ajá, con reemplazar, este. ¿no? Sí, nos daría 0. En la segunda, límite bilateral. ¿Podríamos garantizar que existe? ¿Usted qué cree? Estamos haciendo el ejercicio sin gráficos, sin reemplazando. Listo. Pues tocaría hacerlo por izquierda a ver si da 0 y ahí sí se ve que sí existe, ¿no? Pero pues... Miremos, entonces por izquierda, 0. Por izquierda sería este, ¿cierto? X menos, sí, por izquierda sería este. Si reemplazo, daría 0. Y por derecha sería este. Si reemplazo, 0. O sea que sí puedo garantizar que es 0, ¿cierto? Ahora miro con 1. 1 no tiene lío porque como es 1, límite cuando h tiende a 1, pues reemplazo 1 al cuadrado, ¿cierto? Y que nos queda 1 al cuadrado. Segundo, qué pena. Porque me está diciendo límite cuando x tiende a 1. ¿Dónde está x tiende a 1 acá? El 1 estaría entre 0 y 2. El intervalo entre 0 y 1. Entre 0 y 2. Entonces está ahí metido, o sea que lo utilizo con esto. Y como no es una función que tenga lío porque es x al cuadrado, pues simplemente aplico la de reemplazo. 1 al cuadrado da 1. O sea que ese sería el límite para ese punto. Ahora vamos con el 2. Miremos el 2. Entonces, el 2 sería 2 por izquierda. Cuando es 2 por izquierda utilizo esta, ¿cierto? Porque estoy hablando de 1.9, 1.999, ¿no? Entonces yo estaría hablando de este. ¿Y cuánto nos daría 2 a la 2? Nos daría 4, ¿cierto? Porque estoy usando este. Ahora, 2 por derecha serían estos, porque es 2.01 o 2.1, o sea, son los de acá. Y si yo pongo, reemplacemos en 2, daría 8 menos 2, daría 8 menos 2, porque podemos aplicar rápidamente reemplazo y nos daría 6. ¿Qué pasaría con x cuando tiende a 2? No existe.
No existe. Entonces, cuando tú vayas a analizar una función a trozos, si la función no tiene líos de indeterminaciones, pues fíjense que se vuelve un ejercicio como de reemplazo, donde usted simplemente aplica, pero hay que analizar bien esto, ¿no? En qué partes aplicó el reemplazo y que coincidan. Profe, ¿en cuál reemplazo el segundo? En este, que si te dicen 2 por derecha, ojo, si te dicen 2 por derecha, te están hablando de esto. Entonces, son los x mayores a 2, o sea, tengo que usar esta. What 8 menos 2. O sea, reemplacé este. O sea que dependiendo del lugar donde me ubique la X, entonces yo reemplazo ahí. Claro, es la idea. Es la idea. O sea, por eso es que, por ejemplo, alguien me pregunta, bueno, ¿y en uno qué? Pues en uno es esta porque el 1 está metido entre 0 y 2. Por eso utiliza esta, ¿vale? Depende del valor que te dé. Señor, por ahí me estaba preguntando alguien. Yo, profe, el último es con base a 8 menos X, ¿cierto? El bilateral. El último, no. El último no es basado en ninguna de estas. Es basado en este y en este. ¿Es basado en qué sentido? Límites laterales iguales existen. Límites laterales diferentes no existen. Entonces, como en el primero me dio 4 y en el otro le dio 6, pues no existe, ¿vale? De ahí saqué esa conclusión de este. ¿Sí? Porque ahí está. Profe, una ¿Sí, pregunta. sí es claro o se me confundieron ahí? Del 2, él dice que el límite cuando está en 0, ¿por qué 0? Sí. No entendí. Porque tú vas, bueno, voy a escribirlo porque creo que de pronto lo apresuré. Vale. Si tú dices que, bueno, empecemos por esto. Yo digo límite cuando x, bueno, cuando, sí, eso. Vamos a escribirlo, así parezca, porque es que escribirlo de pronto es como engorroso, lo voy a escribir paso a paso para que su merced sepa qué es lo que uno hace. Dice, límite cuando x tiende a 0 de h de x de 0, ¿cierto? De este. Entonces, como es una función a trozos, uno lo que hace es partirlo en dos límites. El primer límite va a ser límite cuando x tiende a 0 de h de x por izquierda, ¿sí? Entonces yo les pregunto, h de x por izquierda, ¿qué función es? ¿La A, la B o la C? 0 por izquierda. La A, entonces es x, ¿listo? ¿Tiene algún lío? No, simplemente reemplazo. ¿Cuál es el reemplazo? Si yo digo reemplace a x por 0, pues queda 0, o sea, el límite da directo. ¿Sí? Y ahora voy a mirar la límite cuando x tiende a 0 por derecha. ¿Sí? Por derecha. Listo. H de x. ¿Quién sería h de x en ese punto? Cuando es 0 por izquierda. Por derecha, perdón, por derecha. Entonces sería x al cuadrado, porque ya no estás tomando. Es que, bueno, no sé si lo están mirando así, pero esto tiene 0 y 2. Perdón, 0 y 2. Entonces aquí yo utilizo esta función, aquí yo utilizo esta función y aquí yo utilizo esta función. Entonces, claro, cuando yo les digo 0 a la derecha, le estoy diciendo mírelo así. ¿Qué función estoy utilizando? X al cuadrado. Cuando yo le digo mírelo por izquierda, ¿qué función está mirando? Pues X. Por eso es que aquí yo la reemplacé por X. ¿Sí ven? Entonces yo le estoy preguntando ahora 0 por derecha, pues le estoy preguntando por esta parte. Entonces yo utilizo esta función. Y entonces como no es una función que tenga líos, pues simplemente digo, esto es 0. Ay, perdón. Esto es 0 al cuadrado. Esperen que se me vea aquí. Listo. Esto sería 0 al cuadrado. Y pues 0 al cuadrado es 0. Y ahí digo, como el límite por izquierda es 0 y el límite por derecha es 0, pues el límite general es 0. No tengo que escribir aquí ni esta porque es que es las dos. Entonces me toca poner h de x. Entonces el teorema dice, límites laterales iguales, pues nos da ese límite. ¿Sí? Pero límites laterales distintos. No sé si es más claro o los confundí. Profe, ya entendí. Profe, Señor. entonces la función h sería discontinua en h de 0, ¿cierto? No. Bueno, ¿saben por qué sería discontinua? Porque si se fijan, si yo tuviera h de 0, ¿existe o no existe? ¿Ustedes qué creen? No existe. Ajá, muy bien. ¿Por qué no existe? Porque no me la definieron. Mira, no está ni aquí ni acá, o sea, nunca la definieron, o sea que h de 0 no existe. Porque no hay igual ni acá ni acá. Pero sí, o sea, la idea es que cuando usted mira límites laterales, analíticamente lo que hace es separar la función en dos, dependiendo de la función que sea. Yo creo que así de pronto le ayuda un poco a entenderlo más. O sea,
Por ejemplo, si yo le digo izquierda, mire el 2 por la izquierda, ¿cuál función utilizo? X al cuadrado. Si le digo, mire 2 por la derecha, o sea, de derecha a izquierda, o sea, estaría mirando 8 menos X. ¿Sí? Y eso fue lo que yo hice acá. En la primera, y cuando me dijeron, mírela por izquierda, pues miré con esta función y por eso quedó 2 a la 2, 4. ¿Y por qué quedó en el segundo por derecha, que es este? Pues por eso fue que quedó 8 menos 2 igual a 6. Ya aquí yo no miro fórmulas, aquí lo que miro es que como este es diferente a este, pues no existe. ¿Listo? No sé, creo que se me enredaron ahí, o si es claro. Profe, una pregunta. ¿Y cuando es límite, cuando el segundo, por qué es 0? ¿Este? Sí, ese, profe. Por lo que te acabo de mostrar, mira, es que me está pidiendo X tiende a 0, entonces es este. Ahí me está pidiendo este, entonces yo ya lo demostré. ¿Por qué? Mira, porque lo partí por izquierda, me dio 0, lo partí por derecha y me dio 0. ¿No? Sí, profe, ya. Como los límites bilaterales son iguales, pues es 0. Esa es la razón. Bueno, no sé, creo O sea que los límites laterales son una forma de demostrar si hay límite o no. Sí, claro, o sea, cuando estés en una función a trozos que coge una parte donde la función se separa, o sea, cambia de función, toca hacerlo por límites laterales para verificar que efectivamente existe o no existe. ¿Sí? Inclusive así lo hicimos ayer en el de gráfico. En el gráfico uno lo que hace es analice la función por izquierda, analice la función por derecha, mire a ver si se acerca al mismo punto. Si no, pues no existe. Es lo mismo, solo que aquí en vez de graficar lo que hago es reemplazar. Bueno, cogí ese ejemplo, pero creo que no. Y no cogí el otro. Ah, bueno, no tengo más. Pero sí, en esencia es eso. Es mirar qué tramo de la función cojo. Profe, ¿por qué el de ahí no existe? Porque los límites laterales son distintos. Mira. Aquí yo estoy mirando el 2 por la izquierda, aquí estoy mirando el 2 por la derecha. Cuando yo estoy mirando este es porque estoy mirando cómo se comportan estos dos. Entonces, cuando tú tienes límites con el mismo valor, sí existen, como en este caso, que es 0 y 0. Pero en este caso, fíjate que estoy hablando de 4 y 6. Te dieron límites distintos. Por lo tanto, el límite bilateral no existe. Ah, listo. Listo, profe. Burro. No sé, el martes de pronto les muestro un ejemplo más. Pero pues en esencia es solo, pues es que no es reemplazar, porque al final uno no tiene, digamos, indeterminaciones muy grandes. ¿Sí? Digamos, casos de límites muy complicados. En realidad es como más bien tener en cuenta qué función coja cada uno. Vamos con la última partecita. Esta es un poco más analítica porque ya no van a ser números. Es como la última parte de límites que vamos a trabajar y se llaman límites al infinito. ¿Sí? Entonces recuerden que hemos visto que el límite uno lo hace reemplazando y si da un valor, listo, ese es el límite. Después, si ese límite no da, entonces yo miro si por algún lado se puede factorizar numerador y denominador y entonces lo que hago es factorizar y tratar de cancelar la indeterminación. Si hay por ahí una racional, pues simplemente hago la cancelación. Y que cuando son funciones a trozos, que es el otro que vimos a la vez pasada, entonces uno analíticamente lo que es como en el ejemplo anterior. Pero resulta que a veces no pasa ni una cosa ni la otra. Hay unos límites que uno tiene que estudiar, que son especiales, que se llaman límites en el infinito. ¿Sí? Y quiero que observemos lo siguiente. Miren esa tabla de valores. No les voy a dar la función todavía. Les digo, esa función se comporta así. ¿Sí? Pero entonces, yo quiero que me contesten la siguiente pregunta. Yo hago esto. ¿Sí? ¿Hacia qué valor estoy tendiendo X? Miren, está en 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50. ¿A qué? Hacia 1. ¿Hacia dónde? Hacia 1. Ojo, no porque... No porque es infinito, se va aumentando a más infinito. Claro. Bueno, a más infinito, perdón, aquí, y por aquí a menos infinito. Estoy cogiendo los infinitos y menos infinito. Johan, lo que pasa es que si yo miro, tú empiezas 1, 2, 3, 4, 10, 50, 100, 1000, 10,000, 1,000,000. Tú no te estás acercando a ningún valor. En realidad esos valores están siendo cada vez más grandes, entonces no me estoy acercando. Estoy acercándome a más infinito, o sea, a un número muy grande. De lo que
Lo que idealiza esa parte es, estoy cogiendo números cada vez más grandes. O sea, no estoy acercando a ningún lado. Lo que estoy haciendo es lo contrario. Cada vez se vuelve más grande ese número. Pero me está pasando lo mismo por izquierda, por derecha. Pero ojo con esto. No está pasando lo mismo con los resultados. Miren el primer valor, me dio -1. Y fíjense qué pasa con el resto. ¿Hacia dónde tiende esa función? A 0. A 1. A 1. A 1 porque mira quién está más cerca, 0,99. Era esa. A esa me refería, no a la otra. Ah, Sí, bueno. yo estaba mirando era esa. Ojo, es que primero les estaba preguntando por X. Acuérdense que cuando yo miro un límite, lo primero que miro es, bueno, ¿a qué valor lo estoy acercando? Ya después si miro el L. Entonces aquí yo les estaba preguntando, era por este. ¿Qué pasa en este caso? Fíjense que a pesar de que yo hago un crecimiento del infinito, la función no se va al infinito, se va a 1. Les voy a mostrar gráficamente qué es lo que sucede. La función es esta. Y quiero que observen lo siguiente. ¿Cómo es que se le llama a esa línea roja? Asíntota. Asíntota. Resulta que a veces nosotros podemos identificar que existen límites al infinito. Y esos límites al infinito es cuando la función se pega muy, muy cerca a y igual a 1 y cada vez más arriba. Entonces, es una asíntota, mejor dicho, es el mismo comportamiento de una asíntota. A veces nosotros podemos hacer lo siguiente. Yo puedo decir esto. ¿Sí? ¿De quién? De x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1. Matemáticamente yo lo que estoy diciendo es, venga, esa función tiene una asíntota. Es lo que estoy preguntando ahí, porque lo que estoy diciendo es, si cuando yo empiezo a crecer infinitamente los números, se acerca a algo. Puede pasar que no, que simplemente sea infinito también, pero hay casos donde, ojo, si hay uno, que es en este caso es 1, mira, yo llegué y agrandé este, y bueno, aquí le puse más infinito, lo podría obviar, pero cuando los números tienden a infinito, resulta que este número se acerca a 1, a una asíntota. Eso también lo puedo estudiar. Límites en el infinito. ¿Listo? ¿Cómo identifico esos casos? Bueno, vamos a mirar. Para estudiar este tipo de límites, lo vamos a denominar límites en el infinito. Vuelvo y le repito. Fíjense acá esto. Quiero que analicen esto. Es cuando el número que tiende no es un valor, sino infinito. O sea, quiero mirar qué pasa si yo pongo números muy grandes en esa función. Obviamente estamos hablando de funciones racionales porque es donde sucede ese fenómeno, donde usted lo eleva al infinito y pasa esto. Y ojo, si eso pasa, o sea, si se acerca un número como en el ejemplo anterior, es porque hay una asíntota, ¿vale? Es estudiar asíntotas también. Los valores de f de x se pueden hacer arbitrariamente cercanos a L si tomamos x grande lo suficiente. Es decir, si usted coge un número gigante y se acerca a un valor, es porque ahí hay una asíntota, ¿vale? Pero ojo con esto. Aquí hay que tener una cosita en claro. Primero, una asíntota puede ser así, ¿vale? No es asíntota en toda la función, sino que es asíntota en más infinito, ¿vale? Pero en menos infinito no tiene asíntota, porque la función se está comportando distinto. O sea, el límite existe para esta parte. O también puede pasar esto, que miren que aquí la función atravesó. Entonces la función es asíntota, pero desde aquí. Aquí lo mismo, la función es asíntota desde esta parte. O sea, empieza a crecer infinitamente por este lado. Pero nunca atraviesa la asíntota. Aquí no la atraviesa, simplemente crece, como las exponenciales, más o menos. Pero también puede pasar esto. Y usted decir, no, pero es que ahí la función está atravesando muchas veces la función. Vamos a tener un tercer tipo de asíntota, pero, bueno, perdón, asíntota no, uy, qué pena. Asíntota no es. Vamos a tener un tipo de límite al infinito, donde la función, a pesar de que no es asíntota el rojo que está acá, sino que empieza a acercarse infinitamente a ese número. Miren, cada vez se va a volver más cerquita. Eso puede pasar también. Entonces, el primer caso es donde es una asíntota sobre una parte, o sea, toca la función por acá, pero se vuelve asíntota de un intervalo en adelante. O efectivamente se trata de una asíntota, o puede pasar el caso en que no es una asíntota, pero la función sí se está acercando a ese punto, ¿vale? A ese punto no, a esa recta. Entonces, cuando yo analizo límites al infinito, puede pasar alguno de estos tres casos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque a veces de pronto, miren, hasta cometí el error. Uno dice asíntota, pero no siempre es asíntota. O sea, hay dos casos en que sí puede ser asíntota y hay uno donde simplemente es una recta donde la función se va a empezar a pegar, a acercar. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Cuando usted va a estudiar límites al infinito, el caso básico que usted tiene que estudiar es el siguiente. Fíjense
Fíjense en esto. ¿Alguien me puede decir cuál cree que sería esos límites? ¿Cuál cree que sería el valor al que se acerca a esos límites? ¿Será? ¿Cero? Sí, señor. Quiero que observen la gráfica. ¿Se acuerdan de esto? Y yo les decía, es que es 0 y 0. ¿Por qué? Porque resulta que cuando usted va a acercar a este número a 0, lo que se hace en las funciones es dispararse. Entonces, si yo le pregunto, cuando yo hago estos números infinitamente grandes de esta función, pues resulta que se pegan a 0, porque esa es la asíntota. Miren, acá está la asíntota. ¿Sí ven? Y lo mismo pasa por izquierda. Cuando a ti te preguntan por izquierda el límite, te está diciendo, oh, ¿qué pasa cuando hace esto? Cuando cojo números cada vez más pequeños, pues que la función se está acercando acá, o sea, ese es este. ¿Y qué pasa cuando yo estoy acercándome más infinito, o sea, números por derecha? Pues es este caso. ¿Por qué lo estoy molestando con eso? Porque esto es clave para poder resolver algunos límites al infinito. Usted va a tener como base, ojo con esto, como base, que el límite de 1 sobre x es 0, sea por izquierda o por derecha, siempre. Eso es algo que usted va a saber y porque aquí está dibujado. Siempre que usted ponga un límite de 1 sobre x, va a ser 0. Por izquierda y por derecha. Y ahorita les voy a decir por qué. Pero antes de eso vamos a regular lo siguiente. ¿Qué pasa si yo cambio el 1 sobre x por 1 sobre x al cuadrado? O por 1 sobre x al cubo? O por 1 sobre x a la 100. No importa. Va a seguir siendo 0. Y eso es porque la función lo único que va a cambiar es que se va volviendo como más chatica. Pero siempre va a ser 0. ¿Listo? O sea, el comportamiento que les muestro en esa gráfica siempre va a pasar, no importa ese x que exponente tenga. No sé si es claro eso que les estoy diciendo. Es decir, puede ser 1 sobre x a la 2, 1 sobre x a la 100, 1 sobre la x a cualquier número natural. Tanto por izquierda como por derecha va a ser 0. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque cuando uno analiza límites al infinito, tiene que apegarse a esa propiedad. Y le explico por qué. Miren lo siguiente. Yo quiero que usted analice esa función al infinito y tenga clave este proceso porque es el que uno hace. Esto al final se vuelve un proceso algebraico muy sencillo. Tengo que evaluar ese límite al infinito. Yo quiero sacar un valor. ¿Qué quiero saber? Si da infinito o si existe un valor al que se pega. Entonces usted hace lo siguiente. Ojo con esto. ¿Cuál es el grado mayor de todo ese numerador? Es decir, ¿cuál es el de mayor exponente en este caso? X al cuadrado. 2. X al cuadrado. O sea, es grado 2. ¿Sí? Se Claro, toman los coeficientes, ¿no? No. Estoy mirando en general. Quiero que mires en general y me digas ¿cuál es el grado mayor? Sea arriba o abajo. Es 2. Es 1x al cuadrado. Entonces, como sabes que es grado 2, que es x al cuadrado, vas a hacer esto. ¿Listo? Vas a hacer esto. Vas a coger y dividir el numerador y el denominador por el mismo x al cuadrado, pero pues obviamente para cancelarlo. Por propiedades por propiedades de distribución, pues yo simplemente lo que hago es multiplico por cada uno, ¿sí o no? Entonces quedaría 3x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1 sobre x al cubo, ¿cierto? Ay, perdón. No, ¿yo qué hice? Sería x sobre x a la 2. Perdón, aquí es x sobre x a la 2, ¿cierto? Porque es 1 por x y x al cuadrado por 1, x al cuadrado. Y el último nos quedaría más por menos 2 sobre x al cuadrado. ¿Listo? Y abajo nos quedaría 5x al cuadrado sobre x al cuadrado más 4x sobre x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. ¿Alguna preguntita hasta ahí? ¿Sí es claro lo que hice? Repito, cuando tú tengas que llegar al infinito, dime. No, siga explicando a ver si entiendo. Vuelvo y repito, cuando tú tengas que analizar límites al infinito, una primera estrategia es todo número, o sea, acuérdense que el principio es este, límite cuando x tiende a infinito o menos infinito es igual, de 1 sobre x es 0. Eso es un principio que necesitamos acordarnos, que eso siempre va a pasar. Entonces usted lo que va a hacer es, coge el término que yo le doy, coge el mayor grado, que en este caso es 2, y multiplica por 1 sobre x al cuadrado, 1 sobre x al cuadrado, es decir, a ambos, siempre. Y hace la multiplicación. Ahí vamos.
hace la multiplicación distributiva, ¿no? Este con este, este con este. Listo. Ahora, cuando usted haga eso, empieza... Eso es porque los exponentes son iguales, ¿verdad? ¿Eso es porque qué? O sea, eso es porque en el numerador y el denominador el exponente es el mismo. Sí, pero puede pasar que no. Si no, entonces coges el de mayor. Ese es buscar el mayor. Entonces, Bueno, entonces siempre vamos a usar el mayor para multiplicarlo a la exacto, parte de abajo. exacto. de- Arriba y abajo. ya, listo. Arriba y Pero abajo. no importa en qué lugar esté, digamos si el mayor está abajo. Lo que pasa es que si está arriba, tiene una connotación diferente, pero ahorita miramos un ejemplo así, ¿sí? Por ahora, recuerda que es que cojo el de grado mayor y multiplico por 1 sobre ese grado mayor. Listo, entonces fíjense acá qué pasa. Voy a hacer la cancelación con otro color para que no se me revuelva y que simpaticemos ahí. Este se va con este. Este se va con uno de estos y este queda quietico. Este se va con este se va con uno de estos y este queda quietico. Y entonces al final nos daría 3, ¿sí o no? Porque ese se eliminó todo. Este de acá quedaría 1 sobre x y este quedaría 2 sobre x al cuadrado. Arriba quedaría 5, ¿sí? Más 4 sobre x más 1 sobre x al cuadrado. Quiero que observen lo siguiente. Hay una propiedad de los límites que sí me deja hallar esos límites sumando por sumando. Es decir, yo puedo hallar este límite al infinito, yo puedo hacerlo acá, acá, acá. ¿Listo? Y entonces hago lo siguiente. Espérenme, lo voy a escribir un poco largo, pero pues me toca hacerlo. Entonces, miren, usted lo voy a escribir acá. Usted hace lo siguiente. Voy a separar este límite en cada uno de los sumandos. Quedaría límite, ¿sí? Cuando x tiende a infinito, de 3, menos límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, menos límite cuando x tiende a infinito de 2 sobre x al cuadrado, sobre límite cuando x tiende a infinito de 5, más límite cuando x tiende a infinito de 4 sobre x, más límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x al cuadrado. O sea, lo que hice fue distribuir ese límite tanto arriba como abajo. Y ahora quiero que piensen en lo siguiente. Voy a hacerlo aquí con rojo. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a infinito de 3? Esta parte. 3. ¿No? 3, sí, señor. Quiero que me digan cuánto es este límite. Con lo que acabo de decir. Cero. Muy bien. Cero. 0, 0 y 0. ¿Y el de este? 5. El límite es 3/5. Es decir, que si tú haces un acercamiento por tabla es porque hay una asíntota, una recta sobre la que se está acercando el número. Entonces, ¿por qué supe eso? Por lo que les acabo de decir, el principio más importante es este, que 1 sobre x siempre va a ser 0. Entonces, 1, 2, 3, 4 se me eliminaron. Y en este caso, como son números, pues simplemente queda ese. Dime. Profe, ¿cualquier número sobre x da 0? Sí. No cualquier número sobre x. Tiene El límite, tienes o sea, dos y cuando cuatro. tú acercas los números. Ah, bueno, lo que pasa es que ahí, mira, tener esto es como tener 4 sobre 1x, ¿sí? Y si esto me da 0, pues 4 por 0, pues 0, ¿vale? Ah, ya. ¿Sí? Al final se elimina. Porque yo sé que es 1 sobre x, pero pues si hay un 4 arriba, pues lo separo y al final el 0 por el número que sea se me va a ir. ¿Listo? Lo mismo pasa aquí con el 2 sobre x al cuadrado. Lo mismo, 2 por 1 sobre x al cuadrado, eso es 0, se elimina. Y entonces al final resulta que la asíntota, bueno, perdón, no está bien decir la asíntota porque no sabemos si es asíntota, pero el límite al infinito, o sea, si yo cogí y empiezo a crecer x infinitamente, resulta que esa función se acerca a 3/5. Y por acá tengo la gráfica, perdón, que es que me gasté más de lo que tenía, pero quiero que se fijen cómo es. ¿Sí? Entonces, fíjense que es un límite de más infinito a la derecha. ¿Vale? Entonces es una forma de hallarlo. Repito, es importante tener en cuenta esto, que 1 sobre cualquier número, ¿sí? Profe, ¿y el límite infinito de 3 es 3? ¿Sí? Sí, porque es que hay una propiedad, bueno, esas sí se las tengo que decir, y es que cuando tú tienes una función constante,
aquí yo puedo poner de un número cualquiera, digamos un n, un natural o lo que sea, el límite siempre va a ser el mismo. Eso no va a cambiar. ¿Sí? Y eso es obvio, porque si yo estoy hablando de una función constante, fíjate que si yo pongo un punto, pues esa función siempre se va a acercar al mismo. O sea, no importa cuál sea el valor que tú quieras aproximarlo, el número siempre va a ser el mismo porque es constante. Entonces, siempre cuando tengan estas cositas, el número que va a quedar solito, pues va a ser, el límite va a ser el mismo. Límite cuando x tiende a infinito de 3, 3. Límite cuando x tiende a infinito de 5, 5. No importa el número que tenga. ¿Eso solamente pasa cuando los coeficientes sean iguales? Es que sí, es que normalmente las que son iguales tienen este tipo de comportamientos, ¿vale? Porque cuando son diferentes, de pronto lo hacemos es por fracciones, es que analizamos de acuerdo a las condiciones, pero sí, una regularidad que se puede decir es la que tú me dices. Si los dos grados de los numerador y denominador son iguales, se aplica esto. Bueno, ojo, en límites al infinito. ¿Sí? Estamos mirando es límites al infinito. Cuando yo estudio límites al infinito, quiero que tengan en cuenta que yo estoy mirando es que si hay algún número sobre la que la función se acerca. ¿Sí? Es eso. Miremos este casito a ver cómo me les va. Fíjense que aquí no son de grados iguales, sino que son de grados diferentes. Miremos a ver cómo me les va con ese. O sea, se multiplica sobre 1 sobre x al cubo. Ajá. Sí. Sería por 1 sobre, porque el de grado mayor aquí es 3, entonces háganle a ver. Ahí sería 1 sobre x a la 3 y así lo sacamos. O sea que se multiplica por 1 sobre x al exponente de mayor grado, ¿cierto? Ajá, así. Hagámosle a ver cómo nos va. Bueno, ¿cómo les fue? Bueno, por aquí me dicen que les dio 1. Vamos a mirar. Listo. Bueno, por aquí me dice Daniel que le dio 1. ¿Alguien más le dio algún valor? Sí, pero me dio 1. ¿También te dio 1? Sí, más bien creo que estoy de acuerdo con lo que dice Juan David. A mí me dio 0 en la parte de arriba. Es lo que quiero que miren. Vamos a mirar. Tengo que terminar primero paciencia. Sí, toca hoy porque mañana pide la profe. Espérenme un segundito, voy a mirar aquí de una vez, es que se me olvidó esto para que lo viéramos. Profe, a mí me dio 0 sobre 1. Ajá, es que eso es lo que me necesito que analicen. Bueno, entonces 0 sobre 1, ¿cuánto creen que daría?
Listo, entonces, Pues 0. Ah, sí. exacto. Pues claro, exacto, lo que me dice ahí Juan Pablo. Miren, si usted hizo eso bien, entonces le queda el límite cuando x tiende a menos infinito. Entonces aquí nos daría, bueno, voy a hacerlo rápido para no demorarnos. Le quedaría, y me corrigen si me equivoco, 1 sobre x, ¿cierto? Porque se cancelaría y quedaría 1 sobre x, el otro quedaría sobre 2 sobre x al cubo, sobre este daría 1 más, este debe haberle dado 1 sobre x al cuadrado y este le debe haber dado 1 sobre x al cubo, ¿sí o no? ¿O me equivoqué en alguno? Creo que no. Sí, señor. Ah, sí, está bien. Entonces al final lo mismo, 0, 0, 0. Bueno, lo de escribir por cada uno no se tiene que hacer obligatoriamente. En realidad es como porque sepa qué pasa. O sea, lo que hace uno es calcular el límite en cada uno de esos. Y entonces nos daría lo que ustedes me dicen, 0 sobre 1. Y 0 sobre 1 es 0. ¿Qué quiere decir esto? Ya fue una pregunta. Dime. Dime. Se podría deducir que como tenemos 0 arriba en el numerador, obviamente daría 0, ¿no? Sí, Se podría llegar a deducir. Sí,